José Ortega y Gasset escribió que hay dos clases de hombres, los ocupados y los preocupados. En el primer grupo situaba a los políticos y en el segundo colectivo a los intelectuales. De sus consideraciones deducía que los políticos tenían una espléndida fisiología y en cambio los intelectuales acostumbraban a enfermarse fácilmente. Sin embargo, los grandes políticos son los que tienen una preocupación por los problemas que van más allá del boletín oficial, siendo capaces de situarse por encima de la cotidianidad, pero siempre al lado de los ciudadanos. Fin de la cita. Vivimos tiempos decididamente complejos. Sin embargo, es un absurdo plantearnos la política sin políticos. Hoy voy a conversar con un experto, un reconocido estratega, consultor y asesor. Ha escrito varios libros, dada su experticia en la comunicación política. Además, docente universitario. A Alfredo Tábalos, a quien agradezco muchísimo el apoyo que me ha brindado, además en el plano personal y profesional. Le admiro por su decidida vocación para facilitar, para enseñar, para transmitir experiencias y sus conocimientos. Tiene una dilatada y reconocida experiencia. Le voy a preguntar, por ejemplo, a Alfredo, ¿cuáles son esas características de las y los líderes de la actualidad, líderes políticos? ¿Y qué tal plantearse una especie de decálogo de la fisiología del político latinoamericano actual? ¿Será que existe el ABC del político ideal en este contexto latinoamericano 2024-2025? Alfredo, bienvenido. Consultoría, coaching y comunicación en el ámbito político. Temas que abordamos en Contacto Político, el video podcast con Luis Figuera, consultor y master coach con PNL. Y así comenzamos. Estimado Luis, primero agradecerte por la deferencia, por tus palabras. Es un placer siempre poder conversar contigo, poder poder trabajar. Hemos trabajado ya en algunos procesos y es muy lindo. Yo creo que tenemos que entender que los tiempos, como tú bien lo decías, han cambiado. Yo creo que tenemos que entender que estamos viviendo en crisis permanente, crisis política, crisis de representación, crisis económica, crisis de liderazgos, y eso implica lo que tú me preguntabas, que el político de hoy, este político moderno, este político que yo lo veo más bien, este nuevo político, ¿no? Si pensáramos en los jóvenes, tiene que tener algunas características que deben ser sumamente importantes e interesantes, ¿no? Primero, el tema de, algún rato yo conversaba con Daniel Iboscus, el tema de crear, ir generando o trabajar en una marca, ¿no? Y esa marca tiene que estar fortalecida a través de la experiencia, ¿no? A través de la esencia. Yo siempre menciono, y esto es clave, Luis, el tema de la esencia, ¿no? Yo creo que el político tiene una esencia que está conformada por distintos elementos, valores, ideología, ¿no? Y el tema que creo que es clave, la credibilidad, la reputación, y yo a esto siempre que mencionaba a Daniel, yo le agregaba algo que hoy le está faltando a muchos políticos, la coherencia, ¿no? Me parece que hoy está faltando el tema de coherencia, ¿no? De creer en ciertos ideales, de creer en ciertos objetivos. Y hoy, como tú sabes, los nuevos liderazgos y sobre todo los nuevos votantes o los nuevos ciudadanos están movilizándose en torno a esto, ¿no? A causas. Ahora, Alfredo, yo creo que entrando ya en materia, hay un primer gran desafío. Tú colocas el hito de la credibilidad, de la trayectoria, su transparencia. Sin embargo, digamos, para quien esté viendo esta conversación, para la que esté escuchando y esté comenzando en las lides políticas, se preguntará, bueno, ¿y cómo hago yo, joven o una mujer que recién debuta en la política, y yo no tengo ese periplo en la política, no tengo ese bagaje que pueda dejar tras mí una coherencia política o una trayectoria política? ¿Cómo construirla? ¿Cómo elaborar esa esencia en la política? A ver, yo creo que la esencia es parte de un ser humano, ¿no? Cada ser humano tiene su esencia y, como yo te decía, con sus ideales, con su carácter, su temperamento, ¿no?
Yo no le veo complejo, Luis, y te lo digo porque en los últimos tiempos he participado en muchos procesos de formación de jóvenes y mujeres. Y hay una diferencia entre los políticos que ya se creen que todo lo saben versus los jóvenes y las mujeres, que cuando uno está con ellos parecieran como esponjas, ¿no? Que todo absorbe. Yo creo que el tema es estar en entender lo que yo te decía hace rato, ¿no? Que toda persona tiene una imagen pública, ¿no? Toda persona tiene una imagen pública. Toda persona también, como te decía, tiene su propia esencia, las ideas, los valores, ¿no? Entonces creo que esa parte es interesante. Ahora, lo importante, lo que tú decías de estos nuevos liderazgos, es entender que existe la técnica, ¿no? Que existen los profesionales, que existe la metodología. Entonces, como yo te decía hace rato, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para empezar a construir a futuro nuestra marca política? Uno de los grandes errores de los políticos es creer que esta es una carrera de tiempo, y como tú lo sabes, es una carrera de resistencia. Y si tuviéramos esa mentalidad, yo he tenido varios amigos que me han dicho, Alfredo, quiero ser presidente, qué chévere, ¿no? O varios clientes, qué chévere, pero tienen claro que no es el momento hoy, ¿no? Que se requiere dar ciertos pasos, buscar ciertos puestos, ¿no? Lograr captar a lo mejor una alcaldía, a lo mejor primero una concejalía, ¿no? Pero te digo, ya tienen la meta de que quieren ser presidentes. Hay muchos jóvenes, ¿no? Hoy que te lo dicen, ¿no? A pesar de que, como sabemos, los millennials, centennials y otro tipo de generaciones son totalmente adversos a la política, ¿no? Pero yo siempre les digo a mis alumnos, va a llegar un momento que ustedes nos van a tener que gobernar. Aunque les guste o no la política, van a terminar siendo parte. Pero te digo, yo creo que está en eso, Luis, en entender eso, que todos tenemos, te digo, una imagen pública, que todos podemos convertirnos en una marca, que todos tenemos una esencia, que todos necesitamos de tener una estrategia. La vida es un juego de estrategias, ¿no? Y de decisiones, así es. Fíjate, ahora, yo te escucho con atención y me llega a la mente una representación siguiente. Es como elaborar la lista, o digamos el ABC, la configuración de un político ideal o líder político ideal. Y lo veo primero desde adentro y luego desde afuera. Es decir, desde adentro, desde su mentalidad, su forma de pensamiento, sus valores, los intangibles. Y digamos, lo segundo es la puesta en escena. Lo que tiene que ver con la oratoria, el carisma, todo aquello, el branding. Sin embargo, Alfredo, hay una situación particular antes de llegar más aún en la confección de esa figura de la marca política. Y tiene que ver con la narrativa que existe en este momento de acuerdo a la antipolítica o de antipolítico. Es decir, hay una fuerte arremetida en función de la política como hecho positivo a la sociedad. Yo leí hace unos días a un joven que escribía: todo lo que ocurre en Ecuador es culpa, así escribía tal cual, lo estoy citando, todo lo que ocurre en Ecuador es culpa de los políticos. Claro, recibió muchas críticas porque era un blog, era un escrito. Pero hasta ese punto se ha llegado a creer que los políticos son culpables de todo lo que ocurre en la sociedad. ¿Es cierto? ¿Son los políticos culpables de todo lo que nos está ocurriendo? Yo creo que en gran parte lo es, mi estimado Luis. Yo creo que, como siempre digo, no podemos generalizar ni poner estereotipos. Yo siempre decía que antes era bien complicado, y con todo el respeto a mis queridos hermanos y amigos colombianos, pero antes era bien complicado trasladarte de un país a otro como colombiano. Hoy tú, como mexicano, estás sufriendo eso, ¿no? A mí me ha pasado varias veces a antinarcóticos, pues solo por ser mexicano. Entonces, me parece que pasa lo mismo en el mundo político. No se puede generalizar. Yo creo que todos somos responsables. Porque el ciudadano, lamentablemente, mi estimado Luis, y tú sabes, en muchos de los países latinoamericanos se la pasa quejando en redes, ¿no? Yo le he denominado el vago digital, ¿no? Se la pasa quejando en redes, pero ya hay muy poca movilización, que de cierta forma tiene que ver con eso, ¿no? Muy poca participación, y entonces eso, o sea, se levantan, yo digo, los políticos resucitan cada 4 años, pues los ciudadanos creo que también nuestra gran responsabilidad
es participar de manera permanente. Hay varios mecanismos legales, ¿no? Constitucionales. La silla vacía, por ejemplo, en los gobiernos locales. Mucha gente la desconoce. Esa sería culpa del político, ¿no? Yo no lo conozco porque soy ciudadano, no lo conozco porque al político no le interesa que yo lo conozca. Pero yo también como ciudadano, te digo, no estoy preocupado en investigar, no estoy preocupado en movilizar. Y por otro lado, lo que tú decías, sí, totalmente hay un divorcio de la clase política y de las organizaciones políticas que lamentablemente, Luis, y tú lo sabes, son instituciones electoreras, ¿no? No son instituciones de formación. Yo el otro día me reunía con la gente del Instituto Nacional Demócrata, ¿no? Que tienen sede aquí en Ecuador. Un gringo, Julián Quibel, muy buena onda el gringo. Yo le decía que uno de los principales temas por los que hoy hay esa ruptura o ese divorcio entre la clase política y los jóvenes, por ejemplo, es la falta de formación, de capacitación. Ninguna organización política de Ecuador tiene procesos reales de formación. O sea, en México tú tienes al PRI con el Instituto Reyes Heroles. Yo estudio ahí con mucha frecuencia. Claro, entonces te digo, cada institución política en México tiene sus escuelas de formación política permanente. Por ejemplo, forman a más de 1,000 jóvenes, ¿no? Bueno, en Ecuador, Alfredo, perdóname, en Ecuador es mandato de la ley. Es mandato del Código de la Democracia. Creo que el artículo es el 331. Que habla además de mandato, Luis, hay un presupuesto específico para Exactamente. Capacitación y formación. Te digo, no hay escuelas, ¿no? Algún rato la IDE tiene por ahí su instituto Manuel Córdoba Galarza. Ajá. Algún rato yo fui director, pero te digo, no hay esa lógica de empezar a formar. ¿Qué te permite esto? Tener nuevos actores, un poco este desquebrajamiento. Digo, el problema es que la clase política terminó dando la espalda. La clase política, en su gran mayoría, te digo, no podemos poner en un saco a todos, en su gran mayoría le dio la espalda a los ciudadanos, en su gran mayoría se olvidó. Y algo que es clave, Luis, en esto que tú me preguntabas, en este decálogo, en este ABC, que hay muchas cosas, como dice mi querido amigo Poncho Pérez de México, que hay que volver a lo básico. ¿Y qué es lo básico? Escuchar. Y de eso se han olvidado muchos políticos. ¿Por qué tienen éxito hoy, tú sabes, fundaciones, ONGs, por encima de las organizaciones políticas? Porque están haciendo en territorio voluntariado con los jóvenes. Y a través de los jóvenes, yo te cuento, en algún rato colaboramos con Wilson Merino, que hoy es concejal electo de acá de Quito, para crear la nueva ley de lucha contra el cáncer. Fíjate, se construyó en territorio con los pacientes y las familias. ¿Sabes qué pasó con esa ley, mi querido Luis y amigos que nos escuchan y nos ven en este prestigioso programa? Llegó a la asamblea, la recortaron y la despedazaron y hasta hoy ni siquiera hay un código orgánico de la salud, mucho menos una ley de lucha contra el cáncer. Fíjate, era la gran oportunidad del presidente Moreno, de los asambleístas, de que Ecuador se convirtiera pionero en tener una primera ley de lucha contra el cáncer. Pero te digo, el éxito, mi querido Luis, fue haber escuchado a los pacientes. Eso no hace la política. La política se olvida de crear los programas de gobierno de una ciudad, de un país, escuchando a la gente. Alfredo, tú fuiste la primera persona como consultor que permitió, y válida la palabra, permitió que un coach, desde lo que es la actividad del coaching como tal, se incorporara a una campaña política. Y eso me lo llevaré al sepulcro. O sea, si puedo escribirlo en el epitafio, lo escribiré allí. El agradecimiento a Alfredo Dávalo, quien permitió mi primera actividad profesional en Ecuador. Y como todo. Y te digo esto porque da muestra de tu espíritu vanguardista en la política, de tu amplitud, de tu apertura para recibir a quienes no somos asesores y consultores, sino que aportamos, en este caso desde el coaching, que es tan incipiente, tan desconocido. Pero te comento esto porque la primera, fíjate esto, ¿no? Me emociona mucho porque la primera competencia, la habilitación de un coach competente es la capacidad de escucha. Concebido como no oír, que oír es algo biológico, sino la escucha es esa capacidad ontológica de la interpretación del otro, de saber qué trata de decir hasta desde su corporalidad, desde su silencio, de sus microexpresiones faciales. Así que, bueno, comulgo enteramente con esa propuesta meridianamente clara que tú haces, ese exhorto a escuchar. En ese sentido, Alfredo, te pregunto, ¿existe una confección en el constructo de la comunidad, de los que no están en la política, de los electores? ¿Cuál crees tú que es la construcción mental que tienen la mayoría de los electores de sus candidatos? ¿Qué aspira? ¿Cuál es ese diseño
que tienen los electores de sus dirigentes o líderes políticos? ¿Qué esperan? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cuál es ese líder político ideal de cara a los electores? Que sean como ellos, mi estimado Luis. O sea, yo creo que hoy entre más se parezca el político al ciudadano, más posibilidades tiene de triunfar. O sea, yo siempre digo, hay que bajarse a veces del Olimpo, ¿no? A veces hay que aterrizar al mundo terrenal. Si bien es cierto, tú sabes, los avances tecnológicos, hoy el tema de la inteligencia digital, todo lo que tiene que ver con la tecnología, pero el territorio, por eso te decía yo hace rato, hay que seguir volviendo a lo básico. O sea, una campaña no puede ser concebida sin territorio. O sea, por ejemplo, tú sabes, ha habido, y esto lo he discutido en algunos foros con algunos alumnos, ha habido ese tema de que se cree que una campaña se gana con TikTok. No es cierto, es una combinación de territorio, es una combinación de un buen candidato, como tú decías, un candidato que sepa conectar, un candidato que tenga la posibilidad de contar un relato, como tú lo señalabas. Pero te digo, me parece que hay que entender estos elementos, ¿no? O sea, entender que efectivamente hoy se requiere bajar al mundo terrenal, entender que entre más se parezca entre un político, entre más entienda, piense y sienta. O sea, es lo que te digo, es que es increíble, no hay ciencia, ¿no? Y yo me acuerdo, mi querido amigo y profesor Ralph Murphy, el gringo que vivió tantos años aquí en Ecuador, empezaba sus clases, sus conferencias, decía, el secreto es que no hay secretos. Claro, es que no hay secretos, Luis. O sea, la metodología sigue siendo la misma, investigación que tiene que ver con la escucha que tú decías, que hoy la escucha puede ser en territorio y también digital, ¿no? Para entender ese tema. Después de la escucha, la estrategia y después la comunicación. Pero te fijas, este triángulo virtuoso del cual hablaba Ralph Murphy sigue siendo el mismo, a pesar de que hoy las herramientas de comunicación hayan cambiado, que sean tecnológicas. Pero te digo, hoy entender o creer que un político que no está en territorio, que no entiende, que no conoce las realidades, hay que ser empáticos, hay que ponerse en los zapatos, en los pantalones del otro, ¿no? El tema de la otredad, ¿no? Que se maneja, ¿no? Hay que sentir y pensar lo que está diciendo el otro, ¿no? ¿Qué está sintiendo? Entonces, por eso te digo, hoy y además hoy con todo lo que nos ha pasado como humanidad, lo que tú decías, la gente quiere ser escuchada. El problema, como decía Voltaire, es querer decirlo todo, ¿no? Y quererse ver como un tonto. Y tú lo sabes, Luis, a veces en este planteamiento que hacías, los seres humanos queremos hablar un 70-80% y solo escuchamos un 20%. Y escuchar, que es muy diferente a lo que tú decías, oír, ¿no? O sea, entender que tenemos estos sentidos. Hoy hablaba yo del tema de los sentidos en mi clase de la mañana, cómo los sentidos, lo que tú decías, observar, el tema de escuchar, o sea, no mirar, observar, escuchar, no oír, ¿no? Sentir, ¿no? Saborear, oler. Fíjate, sí, y en esto de los sistemas de representación, ¿no? De visual, auditivo, olfativo, gustativo, hay uno que, y esto para los políticos que se vienen formando, lo que tú decías hace un instante, los nuevos políticos, que incorporen algo que se viene haciendo mucho más presente, mi querido Alfredo, y es esa representación vestibular, llaman algunos especialistas, con respecto a la necesidad que tienen hoy el común del ciudadano de bienestar, de balance, de armonía. Por eso cada vez más, yo vivo en la ciudad de Manta, cada vez más hay personas practicando yoga, tai chi, van a la playa, a caminar, a hacer montañismo, a tener contacto con la naturaleza. Y el político de vanguardia debe comprender que esa es una forma también de interpretar el mundo. Y hoy no es solamente una moda. Hoy las personas por salud buscan ese espacio de vestibular, de balance, de bienestar y de armonía. También se puede hacer política en esos espacios. Ahora, Alfredo, me emociona profundamente el hecho de la escucha. Casi cambiamos el nombre del video podcast o El Poder de la Escucha, porque es imposible servir a otros o articular con otros en ausencia de la escucha. O sea, no hay forma de lograr empatía si no se escucha. Entonces, hoy, Alfredo, premiamos el hecho de la escucha en el accionar del líder político. Sí, como principal en esto de ir armando, como tú decías, este rompecabezas o decálogo, como le quieras llamar, yo creo que lo pondríamos como el primer lugar, como lo más importante. Y después, lógicamente, te digo, ir entendiendo que hay otros elementos, como te decía, la credibilidad, la reputación, y como te decía, el tema de la coherencia. Y eso, por ejemplo, yo te lo decía, el tema de la coherencia y sobre todo lo que tú decías hace rato, tiene que ver con
yo me vendo, ¿no? En el caso de un político, me quiero vender como amante del medio ambiente, y yo mismo voto basura, yo mismo, o sea, tú decías un tema bien interesante, ¿no? Desde el deporte, desde hoy, estas nuevas actividades, el tema del yoga, sí, ¿no? El tema de lo que te decías, de volver a recuperar el tema medioambiental. Estos temas están muy vinculados, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Y te digo, son temas, como tú decías, así también se hace política. Y así también hay elementos que son bien importantes para poder conectar. Yo te voy a contar una anécdota de hace, 30 años, ¿no? Creo que cuando empecé a dar clases, ¿no? Bueno, a lo mejor no 30, pero pon tú, empecé en el 95. Por ahí estuve leyendo que vas a cumplir próximamente 25 años en la consultoría política. No, ya casi, en el 2025 cumplo 30. ¡Wow! Sí, ahorita tengo más o menos 28 años en consultoría y de clases 25. Bueno, pues te cuento la anécdota de hace 25 años, Luis. Les dije a mis estudiantes jóvenes, yo militaba, como tú sabes, en una organización política en México, y les dije, les invito a un campeonato de fútbol. Me dijeron, no, es un tema político. Les dije, verán, si hay algún discurso, alguna pendejada de alguien que diga que esto es de político y todo, nada que ver, ¿no? Fueron los chicos, disfrutaron, jugaron fútbol y no pasó nada. Y después les dije, se ven cómo la política está inmerso en todo lo que hacemos. Digo, el problema es que los políticos siguen hablando en un lenguaje alienígena, ¿no? Y te digo, la juventud hoy está pensando. Me parece que hoy hace falta entender qué están sintiendo, qué están pensando los jóvenes, ¿no? ¿Qué elementos, cuáles son sus preocupaciones, sus necesidades, ¿no? ¿Cómo se están comunicando? ¿Cómo están viendo al mundo? Y además este ciudadano contemporáneo es súper cambiante, Luis, porque va cambiando por temas. A ver, esto cambió, tú sabes, con el tema de la pandemia, ¿no? El tema de la pandemia nos encerró a todos. El tema de la pandemia obligó a cambiar muchos temas desde cómo ver al mundo, desde cómo poder participar, cómo poder yo cambiar mis actividades, ¿no? Desde las clases, desde mi trabajo, o sea, cambió radicalmente, ¿no? Nos enseñó otra forma que no habíamos imaginado, ¿no? Y también permitió, y estamos hablando desde Ecuador, también permitió la incorporación de nuevas figuras a la política. Venimos de una política de unas elecciones seccionales, municipales, y la edad, el género, la dispersa formación profesional da cuenta de los cambios que se vienen dando ahora mismo en la política. A ver, sin grises, Alfredo, te hago lo siguiente. Estamos desde la banalización de la política, la poca monta de la política por parte de algunos actores, y otros temen cuando se hablan de adoctrinar. Es decir, esos extremos, poca profundidad y adoctrinamiento. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo llenamos ese espacio? ¿Cómo abonamos el terreno para alejarnos de lo banal y alejarnos también de la excesiva formación de doctrina como tal? ¿O hace falta la ideología, naturalmente? Claro que hace falta, todos tenemos una ideología. Era lo que yo te decía hace rato, eso tiene que ver con la esencia del ser humano, ¿no? Entonces todos tenemos una ideología, pero te digo, el éxito es cómo transformas esa ideología en un mensaje, o cómo la conviertes, o cómo la alineas a través de la escucha que tanto hemos hablado, cómo la alineas a esas aspiraciones, preocupaciones, sentidos y necesidades que hoy, por ejemplo, tuvieran los jóvenes, ¿no? Digo, el problema es eso, ¿no? Las organizaciones políticas están pensando, lo que tú decías, en un adoctrinamiento, en una formación política a un nivel totalmente teórico, ¿no? Claro. Está totalmente desapegado de las realidades. A ver, los jóvenes sí hacen voluntariado, Luis, pero no hacen en las organizaciones políticas, hacen voluntariado en las ONGs, hacen voluntariado en las fundaciones. ¿Y por qué lo hacen? Y además tú sabes, ahí hay un componente social muy fuerte, un tema de ayuda, hoy con el tema de Alausí, donde ves a muchos jóvenes que se han movilizado, que han ellos mismos en sus redes están generando donaciones. Mi hija, por ejemplo, formó una fundación, ahorita está en México estudiando, pero formó una fundación que se llamaba Volta, ¿no? Sigue en vida, a pesar de que ella está lejos, supervisa desde vía virtual, vía
vía control remoto, pero siguen, te digo, activándose. Con ella hemos ido a entregar juguetes, víveres a gente de escasos recursos. Entonces te digo, el tema de entender a la sociedad sí se está entendiendo de las ONGs y de las fundaciones, no se está entendiendo desde el tema político. Porque claro, te digo, están en juego los intereses políticos, está en juego el tema de la prebenda, está en juego todo el tema de los ataques, todo el tema negativo, pero no se entiende lo que te estoy diciendo, este tema de por ejemplo, ver que sí los jóvenes se están movilizando, pero que a través de causas, ¿no? Y estas causas tienen que ver con el medio ambiente. Entonces, claro, sí hay un componente ideológico, Luis. Si tú vas a prohibir la minería, tienes un componente ideológico. Si tú vas a aprobar nuevos impuestos, si eres un gobierno conservador, o eres un gobierno liberal, o eres un gobierno neoliberal, si vas a estar, tus políticas están arraigadas a lo que te va a decir el Fondo Monetario Internacional, que como tú sabes, por lo general es cortar gasto social, sí, por lo general es cortar todo el tema que tiene que ver con salud, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un componente ideológico. Entonces, sí hay componentes ideológicos en los temas, sí hay componentes ideológicos en las propuestas. Te digo, pero más allá de eso, lo grave, lo que no hay, Luis, y lo que yo te he venido repitiendo a lo largo de este programa, el tema de la coherencia. Porque te digo, pienso en el medio ambiente y es mi bandera, pero resulta que del otro lado permito que, como tú sabes, exploten el río Napo, ¿no? Y el desastre que se está convirtiendo hoy en el Oriente, ¿no? O te hablo de el medio ambiente y te hablo, yo soy animalista, pero permito que los barcos chinos vengan y acaben con los tiburones en la Reserva Marina de Galápagos, ¿no? Entonces ahí es donde le genera choque, ¿no? Ahí es donde se genera este ruido en la comunicación. Imagínate el joven que está pensando, alguna vez de tu país me entrevistaban para una radio, ¿no? Y me decían, amigo Alfredo, es que ya no hay nada que hacer, todos somos corruptos, ya está podrido todo este sistema, ya no hay nada para cambiar. Le dije, qué terrible que me diga eso, porque sabe que estas nuevas generaciones que vienen traen otro chip. Y estas nuevas generaciones, como te contaba el caso de mi hija, que ventajosamente salió así medio revolucionaria, como el papá y medio loca y medio emprendedora, esta mujer, lo que te digo, criticó a través de un video a Lenín Moreno la matanza de tiburones en Galápagos, ¿no? Entonces sí hay jóvenes que traen otro chip, que en verdad están viendo a la política desde otra perspectiva, ¿no? Y te digo, a lo mejor ellos creen que así no se hace política, ¿no? O sea, ellos saben que están haciendo... Sí, tienen su propio diseño de lo que es construir, hacer política. Claro, pero eso no es la culpa de los jóvenes, en esta culpabilidad que me decías hace rato. Esto no tiene la culpa a los jóvenes, tiene la culpa a las organizaciones políticas que no han entendido estas realidades y estas lógicas, ¿no? Amén de los camisetazos, ¿no? Claro. Eso también destruye todo concepto de fortaleza ideológica, de congruencia, de ser ecuánime en la voz del político, porque hoy se lanzan en un partido político y mañana tú lo ves que en otra ideología totalmente diferente a la que decían de la boca hacia afuera. Pero volvemos a lo mismo, cuando tú no tienes instituciones serias, cuando tú no tienes instituciones reales que piensan en el otro, o sea, que te digo, no tienes procesos de formación. O sea, te digo, para el PRI es fabuloso tener el Instituto Reyes Heroles porque ya tiene cubiertos los cuadros para la siguiente elección, ¿no? Y es fantástico, es formidable. Hablo muy bien de esa organización porque me he formado allí, consumo buen material y es formidable. Claro. Y es integral, ¿no? Te forman. El curso, el taller más reciente que yo recibí fue como articulista. Imagínate, o sea, no me dijeron nunca que tenía que escribir a favor del partido o del movimiento, nada. Aprenda a escribir en 3 noches, de 6 a 9 de la noche. Fabuloso, ¿no? Claro. Entonces te digo, pero eso es entender que hay otras preocupaciones, otras necesidades. Oye, en esta lógica que te digo, oye, el tema de trabajar, por ejemplo, con tema de poderles dar herramientas para los emprendedores, poderles dar temas de que tienen que ver contabilidad, cómo hacer los procesos públicos, tú sabes, es un viacrucis eso, ¿no? Mira, Alfredo, hace algunos días me consultó una persona que tiene aspiraciones candidaturales y yo le decía, mira, tienes que buscar una bandera, una causa que se parezca a ti, que tú representes, que te identifique, que pueda ser útil a la comunidad. Y me preguntaba él,
¿y será que si yo enseño a las personas a las finanzas personales, eso me ayude? Yo le dije, ¿tú sabes cuánta necesidad existe ahora mismo de saber de finanzas personales? ¿Quién no necesita educación en finanzas personales? ¿Quién no necesita educación emocional financiera? ¿Qué político anda por allí hablando de educación financiera? Nadie. ¿Cuántos beneficiarios vas a tener? Entonces se llevó ese gusanito por allí. Entonces eso es un espacio de servicio. Ahí es bien simple, tienes que ver cuáles son las tendencias. Lo que tú dices, hay cientos de esos tipos de videos, tutoriales en YouTube y cortitos, ¿no? Sí. Desde por qué no debes endeudarte, cómo comprar una casa, por qué comprarla, cómo comprar un auto, o sea, cosas, lo que tú decías, ¿no? Hasta ya la administración personal. Varios de los problemas que afronta el gobierno del señor Lasso tiene que ver, fíjate, por escuchar a quien no debió haber escuchado. ¿Qué tal? Sí. Por escuchar al círculo rojo, por escuchar a los alejos, ¿no? Que quienes no saben son aquellos que con sus consejos vuelven a los políticos bien pendejos. Entonces, ahí está, Luis. A ver, lo que yo te estoy diciendo para que veas nuevamente, volver a lo simple, para que veas como decía Ralph, ¿no? El secreto es que no hay secretos. ¿Cómo poder enfrentar una crisis? Te están diciendo, si haces una escucha digital en las redes, te están diciendo, estamos hartos, lo que tú decías hace rato, estamos cansados, no aguantamos una subida de gasolina, no aguantamos, o sea, te lo está diciendo la gente. Chute, después de que te lo dicen, o sea, es como que yo te dijera, Luis, ¿sabes qué? Me molesta esto de ti. Y te lo he repetido 100 veces, ¿no? Y tú lo vuelves a hacer, o sea, pues la culpa no es mía, es tuya, ¿no? O sea, claro. Te estoy diciendo lo que me molesta, te estoy diciendo lo que me puede afectar. Entonces, te fijas, se arma el San Quintín, ¿no? Ahora, ojo, ¿no? Uno podría pensar que son temas de Latinoamérica. Esta brecha y esta división y este rompimiento y este desquebrajamiento de las democracias tiene que ver también con Europa. Fíjate lo que acaba de pasar en estos días en Francia, en París principalmente, ¿no? O sea, esto también ha pasado en España, ha pasado en Turquía, ha pasado en países de primer mundo, ¿no? Te digo, el problema, volvemos a lo mismo. Algo tan simple como escuchar, algo tan simple, y volvemos a lo que yo te decía, los mecanismos constitucionales, las consultas, los referéndums, ¿no? O sea, pero en verdad consultar, el problema, te digo, es que no generamos mecanismos de participación. Tú has compartido conmigo algunos procesos de capacitación. Sí. En esas alcaldías ni siquiera existe, para que oye esto, Luis y queridos amigos, ni siquiera existe un director de participación ciudadana, no está en el orgánico. No existe el director de participación ciudadana. O sea, participación ciudadana es como un apéndice de cualquier otra pendejada de dirección, ¿no? Para que te des cuenta. O sea, el ciudadano no importa. En el Ecuador hoy no existe un Instituto Nacional de la Juventud, que sí hay en México, sí hay en España y en otros países, ¿no? O sea, el joven no existe. El joven está adscrito una oficina dentro del MIES, cuando tú sabes electoralmente y estadísticamente los jóvenes de 16 a 45 años representan el 60% de los electores en Ecuador. Alfredo, por último, hagamos un ejercicio. Toca la puerta a tu despacho o te llama al celular una persona que quiere ser candidato en las próximas elecciones a la Asamblea o si hablamos de Ecuador u otras instancias en otros países de la región. ¿Qué se te ocurre recomendarle a alguien que quiere iniciar en la política en este momento con aspiraciones candidaturales? Primero, hacerlo con tiempo, ¿no? Lamentablemente, te digo, siempre les agarran las prisas días antes de las elecciones. Entonces, en primer lugar, hacerlo con tiempo. Segundo lugar, investigar lo que yo te decía hace rato. Investigar el sector, mi distrito, mi ciudad, mi parroquia, dependiendo para la dignidad a la que van a ser elegidos. Investigar, que ahí viene este proceso que hemos hablado hoy y lo hemos repetido tanto. En la investigación está el proceso de la escucha. Ahora te podrían decir, no tengo recursos. Pues salte a conversar al mercado con los líderes barriales, súbete a los buses, súbete a los taxis, ¿no? Que si bien es cierto, no son una herramienta científica y metodológica, por lo menos te pueden dar un norte, ¿no? De qué es lo que está pasando en la ciudad. Entonces, lo que te digo, en primer lugar, el tema de la investigación. Porque no hay recetas mágicas, Luis. Cada campaña es diferente, cada campaña se hace dependiendo del personaje político, aunque sea el mismo personaje político y tú lo sabes, no importa si va y ganó la otra vez, ahora puede perder, o no importa si perdió, ahora puede ganar, por ejemplo. Entonces, nuevamente lo que yo te decía, regresar a ese triángulo virtuoso que planteaba Ralph Murphy de investigación, estrategia y comunicación. Entonces, pero digo, es clave, a mí a veces en las cumbres y en estos eventos me dicen, ¿y usted qué sugiere?
y dígamelo así como deme la receta, ¿no? Pues no sé, ¿no? O sea, no sé, y luego decir, este güey le pagan para que me diga, no sé, le digo, pues es que no sé, porque no conozco primero tu vida personal, no conozco tu trayectoria, no conozco tus logros, y en segundo lugar, no conozco qué está percibiendo la gente de ti, que eso tú sabes, es lo más importante. No importa que este cuate sea exitoso, no importa que este cuate haya sido un empresario, un emprendedor social, que sea un político con características que tengan bastante credibilidad, si la gente cree lo contrario, ¿no? Porque tú sabes, la percepción no es igual a la realidad. Total. Entonces, te digo, por eso es importante, más allá de lo que yo te puedo decir, o lo que tú decías, este círculo que les rodea, de decir es así asado, decir no, la gente está pensando esto de ti. Yo he estado en un chorro de gobiernos locales que tienen obras, Luis, y la gente dice, no ha hecho nada el alcalde. Entonces ahí han fallado otros temas como la comunicación, el tema de haber socializado la obra, o hacen obras que a lo mejor no necesitaba, ¿no? Fíjate, nuevamente volvemos a lo que hemos repetido. Hacen obras que no le interesa a la gente, ¿no? Que le importan un reverendo pepino. O pierden haciendo obras, ¿no? Hay políticos que perdieron estas últimas elecciones y perdieron las anteriores, hicieron obras, porque las obras hoy no dan votos, porque hoy el ciudadano contemporáneo del que hemos hablado, sobre todo los jóvenes, tienen claro, y lo que tú decías, que hay un componente, ¿no? Que si no sirve, no le voto, lo castigo, ¿no? O sea, hay un voto de castigo muy fuerte a todos los gobiernos que me han engañado, que me han fallado. Entonces voto en vez de a favor de, contra de, ve las últimas elecciones presidenciales, ¿no? Y eso es lo que no entiende nuevamente la investigación. A ver, si me están prestando, como el señor presidente Lazo, me están prestando un 30% que tiene que ver con voto de Herbas, de Yacu, de Pedro Freile, ¿por qué esa gente votó por mí? Por algo debió de haber votado. Y te fijas, me olvido, ¿no? Entonces me quedo yo con mi 20 o 19% que saco en la primera vuelta y me olvido que tengo prestado un 30% de voto. Sí. Y que además hoy, y eso conversaba con un alcalde en días anteriores, decir, oye, no solo te eligió el 25, el 27, el 30%, hoy eres alcalde del 100%, ¿no? Entonces te fijas, no solo puedes llegar a la gente que te eligió, que además esa gente que te eligió y tú lo sabes, con el pasar de los días y con el pasar de los años, y la gente, te digo, va a exigir desde el primer día, si se prometieron cambios, va a exigir cambios de manera permanente y cambios inmediatos. O sea, esa gente no es tu población a la que debes gobernar, tienes que gobernar a toda la ciudadanía. Entonces te digo, está esa lógica de que solo gobierno para los míos, solo gobierno para los de mi partido, solo gobierno para los que me eligieron. No, cuate, te eligió el 100%, o sea, te eligió el 30%, pues estás gobernando para el 100%, ¿no? Por eso es que también deben estar preparados, deben prepararse para la gestión pública, para la toma de decisiones, para la administración de las finanzas públicas. Para las crisis, Luis, la crisis es crisis permanente. Tal cual, así es. Oye, Alfredo, no puedo menos que agradecerte. Ya sabía yo que era un acto temerario hablar en poco tiempo contigo y queda tinta en el tintero además, ¿no? Así que muchas gracias por tu tiempo, por tu aporte a este espacio con Contacto Político, y seguro está la invitación para en otra oportunidad hablar de otros aspectos. Claro que sí, mi estimado Luis, con todo gusto. Más bien creo que nos quedó, como dices, corto, nos podíamos haber pasado una hora más, pero eso también tenemos que entender. Ahí nuevamente está el tema de la escucha, entender que hoy no pueden ser tan largos los programas, ¿no? Que la gente se cambia, que la gente no lo va a ver. Entonces, por más interesante que haya sido nuestra conversación, tenemos que entender que es para un segmento específico, ¿no? Así gente que es bicho rara, que está pensando y sintiendo la política como nosotros la pensamos y la sentimos. En verdad, gracias por la invitación, por las deferencias, ha sido muy interesante y bueno, creo que se quedan varios temas sobre el tintero que nos permiten hacer análisis más profundos, que nos permiten reflexionar y dejar sobre la mesa, ¿no? Tantos temas que hoy deberían de estarse discutiendo. Así es. ¿Cuándo vienes por un poco de calor aquí a Manta? Playa, ¿no? Algún rato, con todo gusto, cuando nos inviten estaremos por allá, ¿no? A algún proceso de formación o para trabajar con algún gobierno local de estos nuevos que asumen, estaremos gustosos de ir por allá. Y te digo nuevamente, Luis, agradecerte y pues desearte el mayor de los éxitos en esta nueva iniciativa que
que siempre las aplaudo, ¿no? Porque tú decías hace rato, en el tema de la formación, de poder generar mayor análisis, mayor debate, ¿no? Creo que esta parte es muy interesante. Bien, un placer inmenso. Hasta la próxima, Alfredo. Muchas gracias. Un gusto, un abrazo a todas las personas que nos siguen.